Javi es el único que está cumpliendo con las medidas sanitarias, lo cual es fenomenal. Es broma, es broma. Está en un espacio con más gente, los demás estamos aislados, entonces no tenemos que llevar mascarilla. Por lo que estoy viendo hay 61 personas unidas, ¿puede ser? 62. Sí. Dame un segundito porque voy a... Pablo, creo que tienes el micrófono desactivado, porque no te Sí, oigo. Pablo, no se te escucha. Fantástico ahora. Ahora sí. De verdad, Es una suerte como poder necesitabais, escucharlo ahora sí. como artista, yo sexy. No, ahora en serio, que una cosa, ¿cómo veo? Porque veo que aquí mazo de gente se está uniendo, la gente escribe, pero yo no veo el chat. Ah, ya lo he visto, estoy aquí. Sí, a la derecha y abajo, eso es. Vale, ahora sí. Plataformas nuevas, tío, que se van creando. Vale, pues podemos dar como otros, son y 33, pues damos, si os parece, otros 2-3 minutillos de cortesía para que se una la gente y vamos dando comienzo. No tenéis los demás acceso a la cámara ni al micrófono, pero podéis poner lo que vayáis queriendo por el chat que tenéis ahí a la derecha y vamos leyendo lo que, sobre todo al final, dedicaremos seguramente, pues eso, 5 o 10 minutillos para resolver las preguntas que tengáis. ¿Vale? Entonces, de momento, esperamos un par de minutitos y comenzamos. Son 71 ya. Madre mía. Julio, tienes un mensaje en el chat. ¿Qué te están escribiendo las fans? Tengo un mensaje en el chat, a ver. Tío, las fans te están escribiendo ya. Sí, pues nada, nosotros encantados de regalar merchandising de Heretics. Pero... Te dejo descuento de empleado, acuérdate, ¿no? Vale. Pues oye, nada. Tu silla no se ve bien. No sé si es por algo en concreto. La silla, mira, pues sí. No sé si... Ahí está. Pues, no. Ahí está, primer plano. Hago más product yo que tú, que no tienes el logo por ahí. Digo, tú no llevas la corporativa. No, es que esa es la antigua. Nosotros, el material antiguo es el que regalamos. El nuevo lo vendemos. Entonces, el que tenemos ahora mismo es Novelcher, que es actual patrocinador, pero bueno, si Dios quiere, a partir de finales de abril tendremos ya la silla Heretics con el nuevo logo, con el rebranding, y estará a la venta para todo el que quiera. Así que no os preocupéis, podéis haceros con ella. Muy bien. Pues nada, si queréis, vamos dando comienzo un poco porque ya han pasado pues unos 5 minutillos y podemos ir arrancando, si os parece. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos a un webinar que tiene como objetivo dar un poco a conocer el curso especial sobre Derecho de los eSports que la Escuela de Práctica Jurídica ya puso en marcha el año pasado, que comenzó de una manera normal, pero que debido a la pandemia tuvimos que pues, alterar un poco el calendario previsto, pero que realmente tuvo bastante buena acogida y ahora pues estrena su segunda edición. Hoy están conmigo, por un lado, Pablo Canosa, director comercial de Team Heretics, pues una persona que está encargada dentro de los que estáis un poco más puestos en el mundo de los eSports, pues es la persona que está encargada
de gestionar toda la parte comercial dentro de uno de los clubes más grandes a nivel, pues eso, a nivel cifras, ya no solamente cifras de volumen de negocio, sino cifras en volumen de engagement, de audiencia que existen actualmente en el mundo. Y por otro lado tenemos a Javier Celorio, que Javier Celorio es abogado de Hasso Tele Global, que se dedica en el día a día a la práctica del derecho relacionado con los esports y que cursó el año pasado el curso especial de la ETJ y también puede darnos un poco pues, su visión acerca de este mundo, tanto desde la parte previa como de la parte práctica posterior, ¿no? de haber cursado la formación. Entonces, por arrancar un poco, porque entiendo que no todo el mundo tendrá, ni tiene por qué, desde luego, pues eso, noción de qué es exactamente este tema de los esports, porque todo el mundo, pues, o la mayoría de la gente ha escuchado un poco oír hablar de esto, de qué es exactamente, o sea, de alguna noticia que ha visto, pues en los medios de comunicación, algún reportaje, alguna imagen de estadios llenos de gente jugando a videojuegos, ¿no? Un poco, pues, ¿qué es exactamente esto de los esports? Pues son videojuegos, solo son videojuegos. Bueno, pues los esports, por entenderlos un poco a nivel muy, muy cotidiano, los esports son videojuegos, pero que son competitivos a nivel profesional en un formato pues organizado, ¿no? Como lo que puede ser pues un torneo, una liga y con pues un objetivo específico que tiene que tener digamos marcado, que puede ser pues ganar un título de campeón o un premio en metálico. Y entonces hay una distinción que hay que hacer entre los jugadores y los equipos para un poco entender cuál es en lo más básico, cuál es la concepción de este sector. Los esports, por tanto, no tienen la consideración a día de hoy de deporte como tal, y eso tiene unas implicaciones jurídicas que para todos los que nos estáis viendo pues tiene que ponerse de manifiesto, ¿no? Porque actualmente el derecho no regula de una manera concreta, de una manera pues eso, específica este sector. Por lo tanto, lo que hay que hacer es dar encaje a una realidad que tiene, pues, a veces difícil forma de poder adaptarse, ¿no? Porque es muy nueva, aunque ya lleva unos años, pero ya sabemos que siempre la legislación va unos cuantos pasos por detrás que la realidad y, por tanto, pues hay que ver un poco el caso de uso, que ahí también está un poco lo bonito, ¿no? Del sector, de un sector que está en crecimiento, de ver cuáles son las fórmulas jurídicas que podemos utilizar para poder dar encaje, ¿no? a esa realidad que está creciendo. Este sector actualmente es un sector que mueve pues una cifra de negocio actual de unos 1.000 millones más o menos en todo el mundo, unos 1.000 millones de dólares estimados, y cada vez está creciendo más. Empezó siendo un sector amateur, evidentemente, con agrupaciones de jugadores que se juntaban para poder crear sus pequeños clubs donde pues competían en videojuegos de muy distinto ámbito, porque eso también es importante. No quiere decir que los esports, aunque se nombren de esa manera tan global, sean todos iguales, sino que hay pues esports, tantos esports como videojuegos competitivos haya, en principio. Luego, el tema es el tirón que tengan, ¿no? La popularidad, pero imaginaos como haciendo el paralelismo, aunque no sean deportes, imaginaos que cada eSport pudiera ser como un deporte, ¿no? Tenemos el fútbol, tenemos el baloncesto y tenemos una multiplicidad de deportes, pues en el ámbito de los eSports tenemos también tantos videojuegos como competiciones se crean alrededor de ellos. Entonces, claro, este sector, que ya digo, es nuevo, pero nuevo relativamente porque tiene ya sus años en desarrollo, comenzó, como decía, de una manera muy amateur, de una manera muy, muy precaria en muchos casos,
y poco a poco se ha ido profesionalizando hasta el punto en que pues, se han ido creando verdaderos colosos de este sector, tanto en lo que tiene que ver con los equipos, y aquí tenemos representación directa pues ya os decía, de uno de los equipos más grandes del mundo, que es Team Heretics, como en otros ámbitos que tienen que ver con las competiciones, porque efectivamente hay ligas, hay torneos que organizan este tipo de competiciones, y otros agentes que, aunque digamos que en el deporte tradicional, aunque nos veréis hacer paralelismos con el deporte, hay cosas que no tienen precisamente esa analogía directa, ¿no?, con los esports, como por ejemplo es la figura del publisher. La figura del publisher y del developer, ¿no?, los que tienen los derechos respecto del videojuego, que es una figura que no existe en deporte porque nadie es dueño del fútbol, nadie es dueño del baloncesto y, sin embargo, hay dueños de los derechos de los videojuegos. Por tanto, es un actor pues muy importante también a tener en cuenta. Entonces, con esa especie de caldo de cultivo, con esa especie de sopa, pues eso, de muchos ingredientes, se ha podido pues generar todo un sector que a día de hoy pues está consolidado y está en bastante crecimiento. ¿Tiene margen de crecimiento? Pues evidentemente tiene mucho margen todavía de crecimiento y de evolución. No tiene por qué ser exactamente el modelo de negocio el mismo que hay ahora mismo, sino que bueno, en función de cómo va evolucionando, pues también lo hará el propio sector. Entonces, es cierto que bueno, el curso que nosotros estamos, pues eso, del que estamos hablando hoy, y que ya tuvo su primera edición el año pasado, trataba de dar un poco respuesta a todas esas cuestiones que se van, digamos, presentando en el día a día de, pues eso, de alguien que está dedicado a todo este sector o que trata diariamente con este tipo de cuestiones, ¿no? Pues desde el contexto general hasta todas las áreas en las que hay una implicación pues en este ámbito, ¿no?, en este mundo de los esports. Como por ejemplo, pues tenemos problemáticas que se nos presentan en el ámbito mercantil, tenemos problemáticas que se nos presentan en el ámbito laboral, muy específicas, tenemos problemáticas que se nos presentan en el ámbito fiscal. Entonces, todo ese tipo, toda esa casuística, toda esa experiencia que nosotros vemos en el día a día, y hablo de nosotros porque los profesores que imparten este plan de estudios son profesionales que están en contacto con el sector de manera directa, que tienen ese pulso cogido. No es simplemente hablar de una forma teórica, sino que realmente son situaciones que se han presentado en el día a día. Entonces, conocer un poco cuáles son esos supuestos, ¿no?, pues eso, en el punto en el que nos encontramos hoy, con el margen de mejora que tenemos. Entonces, a mí me gustaría que, por no monopolizar ni muchísimo menos esto, que también me gustaría escuchar a nuestros invitados que tenemos con nosotros, me gustaría empezar preguntándole, porque Pablo es una persona que está trabajando diariamente con abogados, nos sufre con mucha regularidad, y quería preguntarle exactamente pues qué problemas con qué problemas se encuentra en el día a día en el ámbito jurídico que necesite solventar pues de manera habitual, ¿no? Bueno, a ver, antes de nada quería agradeceros que contéis con nosotros. En este caso ya no es conmigo, sino es con el club, con Team Heretics, que como bien ha dicho Julio, somos el primer club hispanohablante del mundo y estamos ya luchando de tú a tú con las propiedades deportivas, donde metemos, pues como decía Julio, los clubes de fútbol o los clubes de baloncesto. Ahora mismo somos la quinta propiedad deportiva en España. Primero, pues creo que es el Barça, después es el Madrid, después está el Atleti, el Valencia y luego va Team Heretics. Y ya luego pues van pues el Sevilla, el Betis, obviamente van los clubes de fútbol antes que los de baloncesto y un poquito por encima de los de esgrima, pero poco a poco irán subiendo, esperemos, por el bien de la esgrima. Entonces,
Bueno, contestando a tu pregunta y habiendo ya agradecido la presencia del club, a ver, yo vengo del Atlético de Madrid, he estado 4 años trabajando allí en la parte de patrocinio y al final necesitas un departamento legal o necesitas en este caso un despacho o lo que sea, necesitas abogados profesionales que sepan del derecho, yo diría que del derecho deportivo, pero bueno, ese derecho deportivo es bastante... No digo que sea igual al derecho de los eSports, porque nosotros no estamos considerados un deporte, gracias a Dios, y es la ventana que nos ha dejado este gobierno espectacular para el tema del betting, pero ya supongo que ese será otro tema en otra clase, cuando queráis lo podemos tocar. Pero sí, al final lo necesitamos porque, lo primero, desde el departamento comercial, que yo lidero el de Heretics, tenemos contratos de patrocinio, ¿vale? Los contratos de patrocinio están regulados, tienen que estar muy bien regulados con muy buenas cláusulas porque pueden dar pie a que haya conflictos entre las compañías porque nosotros no hemos podido dar un servicio o porque la otra compañía pues quiere que tú hagas algo que no esté recogido y entonces, pues o ellos pensaban una cosa, otra, con lo cual es mucho mejor dejarlo recogido en un contrato. También es verdad que algo que también está dentro del departamento comercial es la parte de licencias, de merchandising. Todas las licencias están recogidas en contratos. Obviamente, antes que esto, pues vienen NDAs que están regulados por contrato, porque nosotros necesitamos saber información, en este caso, por ejemplo, imaginaros de Adidas, de nuevas colecciones que van a sacar, que están firmando con el Real Madrid y con con otros clubes de manera internacional y que nosotros, al estar trabajando con Adidas, tenemos que conocer esos datos o esas colecciones para poder avanzar a cuando un club, en este caso voy a hablar de fútbol o da igual, lo que sea, de eSports, queremos sacar una colección, ¿vale? La camiseta técnica y todo lo que viene detrás, no lo hacemos a 2 semanas vista. Pensar que las colecciones vienen con más de 1 año y medio de antelación, tenemos que tener cerrados los patrocinadores, tenemos que tener cerrado los lugares de venta, tanto, el online que es nuestro, ¿no? Pero luego las partes físicas de las tiendas con los retailers, me invento, pues el Corte Inglés, MediaMarkt, FNAC, lo que sea. Entonces, todo va con mucho tiempo de adelanto. Entonces, los clubes de fútbol o desde eSports, prácticamente 2 años antes del lanzamiento de una camiseta, ya la hemos visto. Ya se está fabricando en los países que sean, me da igual si es, en este caso, puede ser Polonia o Alemania o Asia, pero se está fabricando. Entonces, tienes que tener firmado, imaginaros, 1 millón de NDAs y de documentos legales para que no filtres esa camiseta, para que no filtres esa colección que va a salir en 2 años. En el club, ya fuera de mi departamento, también tenemos firmados contratos con jugadores, como contratos de fútbol, que igual, contratos con creadores de contenido, donde tocas los derechos de imagen suyos. Entonces, no sé si he contestado a la pregunta de Julio, pero es que hay, yo me pongo a pensar y es que hay contratos por todas partes. Es verdad que no son tan tediosos como son en el fútbol, de eso doy fe. Son bastante más sencillos, pero sí que es verdad que tiene que estar todo muy regulado, que por ahora, oye, toquemos madera, pero la pandemia a nosotros, desgraciadamente, y lo digo así porque yo he tenido pérdidas familiares, pero dentro del club de eSports nos ha beneficiado porque no es un sector que haya parado con la pandemia. Hemos seguido trabajando, se han seguido haciendo competiciones, hemos seguido realizando activaciones y eso pues nos ha beneficiado y yo conozco muchos clubes de fútbol que como no hay todavía ticketing, no hay hospitality, pues sé que están los patrocinadores, pues están diciéndoles, oye, yo te pagaba X por unas contraprestaciones que no se están cumpliendo, pues me tienes que devolver o dar de otra manera este tipo de lo que yo te estaba dando y es así, es normal, y ocurre, pero que es verdad que nosotros sí que todo, absolutamente todo lo tenemos recogido por contrato porque, estamos creciendo y queremos hacerlo de manera orgánica. Totalmente. Y además no solamente los contratos a los que te refieres, que son efectivamente muchos y sobre todo son específicos en los que hay que conocer concretamente qué es lo que se está regulando y
y hay que conocer un poco el negocio, de qué va todo esto de los esports, cuáles son las implicaciones, cuáles son los ángulos que tienen, porque es cierto que a priori puede parecer que un contrato de patrocinio podría encajar de manera genérica, pero sin embargo, cuando uno se pone a mirar cuáles son las activaciones, cuando uno se pone a mirar exactamente qué es lo que hay detrás de todo eso, pues o se entiende desde el punto de vista del abogado cuál es el lenguaje con el que se está hablando, o realmente va a ser muy complicado que a la hora de redactar, que a la hora de adaptar esas cláusulas a la realidad que te está pidiendo el cliente, tengamos, digamos, la sensibilidad suficiente como para poder proteger bueno, pues de manera óptima sus intereses, ¿no? Al margen de toda la parte comercial, que ya digo que es absolutamente clave en todo esto, que sobre todo por volumen, porque es cierto que a día de hoy en los esports la gran mayoría, la grandísima mayoría de los ingresos que se derivan de este sector provienen del patrocinio, provienen directamente de fuente de patrocinio. Al margen de todo esto, sí que es cierto que, como decía, también hay muchísimas otras vertientes, hay otras verticales que es importante que un abogado que se vaya a dedicar al asesoramiento en esta materia conozca, como por ejemplo lo que tiene que ver con la parte societaria. Bueno, hablo de pues, un club como Team Heretics, que, para poner un ejemplo, tiene muchísima práctica societaria en el día a día, porque lo integran muchos socios, porque hay bastante, digamos, movimiento en ese sentido y por tanto hay que conocer esa realidad. Si bien la parte societaria podría ser más universalizable, es importante también conocer ese tipo de cuestiones, sobre todo ya no tanto desde el punto de vista pues eso, concreto de cuáles son los matices que tenemos por tratarse de los esports, sino por conocer también la práctica de mercado, de pues si se tiene que hacer una venta de una sociedad, exactamente cuál es la práctica habitual a la hora de hacerlo en los esports, porque no tiene nada que ver con otros sectores. Cómo se calcula, cómo se hace la valoración de una sociedad. Pues todo este tipo de cosas es importante conocerlas para saber exactamente cómo se está desarrollando en el día a día. Y eso, Roberto, si te parece, dejamos las preguntas para el final, un poco por poder desarrollar todo. Julio, una cosa, a Sí. lo mejor podían ir escribiendo, no sé cómo funciona esta plataforma, no tengo ni idea, he estado en 40.000 plataformas, otra más, supongo que irá como un cohete esta plataforma, pero no sé si la gente luego va a salir hablando o deja las preguntas ahí en el lo digo por si la gente quiere ir escribiendo preguntas. A mí me parece buena idea, la verdad. Lo que tú Si queréis ir dejando las preguntas en el chat y al final del todo vamos rescatándolas y Sí. contestándolas, yo creo que podríamos hacerlo de esa manera, la verdad. No hagáis preguntas comprometidas y tampoco súper técnicas. O sea, las técnicas yo no las puedo contestar, obviamente. Las contestará Julio o Javier. Yo no en eso poco. Vale, yo puedo hablar de cositas. Tú, la verdad, pero vale. Pues Sí, listos. totalmente. Me parece bien que contestéis vamos, que dejéis las preguntas. Yo creo que sí, que puede ser una buena fórmula. Y entonces, bueno, un poco lo que estaba contando es que al margen de esa parte comercial, pues también la parte societaria, también la parte laboral, muy importante, conocer las particularidades. Entonces, todo esto es importante, porque sí que es verdad que tiene sus peculiaridades, sí que es verdad que estar en contacto a diario con ese mundo te ayuda a sensibilizarte no con las peticiones, sino con las necesidades desde el punto de vista jurídico que pueda tener el cliente y entonces tener todo ese espectro yo creo que es importante. A mí me gustaría que Javier nos contara un poco, digamos, cómo vio el año pasado el curso desde el punto de vista de las áreas que se tocan, de la forma de dar los contenidos. Me gustaría un poco que nos diera la visión que tiene desde dentro, por su parte. Pues mira, yo como decías, Julio, como es un sector que no tiene una regulación específica y ahora mismo no hay un ordenamiento claro y tienes que utilizar las herramientas que tienes, el curso, la verdad, que se ven desde todas las perspectivas, desde el punto de vista fiscal, laboral, mercantil, derechos de imagen, competencia, absolutamente todo.
Vamos, de hecho, si estuvieran aquí el resto de mis compañeros que estuvieron conmigo el año pasado, probablemente coincidirían conmigo en que se nos quedó corto el curso, ¿no? Que había mucho más para debatir, para incidir sobre ello, porque, como dices, sí, tenemos un ordenamiento muy genérico, pero es un sector con unas particularidades propias que hay que bajarlo al caso concreto y no nos sirven las normas que tenemos actualmente. O sea, por ejemplo, desde el punto de vista laboral, se me ocurre ahora mismo, ¿qué pasa con los jugadores? ¿Es un contrato laboral o mercantil? No está claro. No hay una regulación específica, tampoco lo hay para las gaming house. Es decir, ¿en qué momento el jugador termina su jornada laboral, empieza lo que es su ámbito privado? En el caso de los jugadores de Team Heretics, Giovetti y Giorgio viven en la mansión de Team Heretics. ¿En qué momento dejan de jugar, o sea, dejan de entrenar y pasan a estar jugando porque les apetece, porque quieren, etcétera, etcétera? Y así os podría hablar de mil implicaciones. También desde un punto de vista fiscal, exactamente lo mismo. Derechos de imagen, como os decía, tema de apuestas, que lo ha comentado antes Pablo. O sea, hay un montón de vertientes y todas ellas se analizan en el curso. Y vamos, yo creo que es una experiencia muy buena para ver todos estos ámbitos desde la perspectiva del derecho de los eSports. Tú cuenta, o sea, cuenta un poco, si quieres, tu experiencia también trabajando con este sector desde el día a día, que también es interesante ver un poco cómo se salta de, pues eso, de la teoría un poco a la práctica del día a día de todas estas cuestiones que van surgiendo, ¿no? en ya la práctica laboral directamente. Bueno, complicado. También os diré que en el curso, afortunadamente, como dice Julio, hay muchos, o sea, todos los ponentes y todos los profesores que hay son abogados y se dedican al mundo de los eSports de una forma o de otra, y sí que hay un claro componente práctico, porque como no hay una teoría como tal, hay un componente práctico puro y lo podréis ver los que os apuntéis al curso, que constantemente estamos viendo, bueno, se revisan contratos laborales, mercantiles, temas fiscales y vamos, yo en el día a día os puedo decir que yo que he hecho también un curso de especializado en societario, tiene sus particularidades desde la parte de vista mercantil societaria, no tiene un encaje claro y tiene eso, algunas especialidades que tienes que tenerlas en cuenta y que si no estás metido en este mundo, no sabes de ellas, no sabes de su existencia. Desde luego. Pues a mí me gustaría hablaros un poco también, un poco más acerca de eso, del sector en sí, de cuáles son, para que conozcáis, ¿no? Porque, a ver, imagino, esto además siempre pecamos mucho de ello, siempre que hablamos de un sector en el que estamos casi todo el día metidos, pecamos de pensar que la gente tiene que conocer exactamente pues, de qué va todo y realmente pues no tiene ni mucho menos por qué ser así. A mí eso, me gustaría un poco que si acaso os pudierais quedar con la idea de cuáles son los agentes del sector, de cuáles son todos esos players, ¿no? Que están, digamos, que tienen implicaciones en este mundillo y realmente que hay que conocer para poder entenderlo y no solamente desde el punto de vista de negocio, que es importante, sino desde el punto de vista jurídico, todas las implicaciones que eso puede tener. Entonces, por un lado, por hablaros de los agentes que estamos hablando, por un lado tenemos los jugadores. Los jugadores, pues eso, son las personas que participan en las competiciones que realizan los organizadores, ¿no? Son directamente, digamos, es el último eslabón de la cadena, que es quien ejecuta directamente pues eso, la tarea de jugar y la tarea de competir, que son esos jugadores. Veréis como os digo, paralelismos entre el deporte tradicional y los eSports, pero algunos no tendrán mucho que ver. Por otro lado, tenemos los equipos de los que hemos hablado antes y a los cuales tenemos un representante de uno de ellos aquí con nosotros, pues eso, que son simplemente pues, las entidades que contratan jugadores con la finalidad de que participen en competiciones en representación del club, ¿no? Claro, todo esto que se dice fácil, ya tenemos dos agentes, ya tenemos dos players que tienen ya sus implicaciones directas. Ya tenemos, por parte de los jugadores, la primera cuestión que nos asalta es qué tipo de contrato tiene que tener un jugador. ¿Qué tipo de contrato tiene que tener
que apuntaba antes Javier, decía, ¿tiene que ser un contrato mercantil o tiene que ser un contrato laboral? Bueno, pues es una cuestión que tiene difícil digamos, respuesta clara y concisa, porque bueno, en principio, a diferencia de un deporte que sí que tiene una regulación específica desde el punto de vista laboral, los esports a día de hoy no la tienen. Entonces, sí que es verdad que tratar de una manera, digamos, como si fuera una relación laboral de carácter ordinario a una relación, o sea, a una prestación de servicios de un jugador, es un poco fuerte porque hay ciertas realidades que no se acomodan a esa relación laboral ordinaria. Véase, por ejemplo, la cesión de los jugadores, que claro, desde el punto de vista laboral, sí que es cierto que no se permite una cesión de trabajadores salvo en supuestos muy específicos. Pero, sin embargo, en los deportes sí que está regulada la cesión, cómo se hace una cesión. O, por ejemplo, el tema de las cláusulas de rescisión. Claro, todo ese tipo de cosas que realmente obedecen a una realidad que es pues, muy concreta, muy, muy especial, tienen que tener alguna forma de regularse y como no tienen una legislación específica, pues se tiene que tratar de manera ad hoc, caso por caso. Cada uno de esos supuestos tiene que tratarse individualmente y darle una solución que tenga sentido tanto en el contexto de los esports como desde el punto de vista legal. No te puedes apartar de la legalidad es la que es. Entonces, todo ese tipo de cuestiones ya desde el punto de vista del jugador las tenemos. Desde el punto de vista del equipo, pues ya tenemos que dar solución a qué tipo de sociedad tenemos que utilizar para un o es, no tenemos, sino es más, digamos, aconsejable utilizar, qué forma societaria es más aconsejable utilizar. Pues otra cuestión que no es de fácil respuesta, pero que sí que digamos, la práctica del día a día pues te lleva un poco a entender cuáles son esas digamos, opciones más adecuadas a día de hoy. Después, desde el punto de vista de los organizadores y las competiciones, pues ahí hay un montón de implicaciones también desde el punto de vista legal, porque son aquellas organizaciones o aquellas entidades que se ocupan de coordinar a todos los equipos para realizar las competiciones. Las competiciones que, por otro lado, tienen además venían teniendo un formato mixto, porque antes se hacían desde el punto de vista, se hacían desde una perspectiva online en una primera fase, pero después se hacían desde una perspectiva presencial. Es decir, acudían a unas instalaciones, montaban un escenario donde jugaban los jugadores, valga la redundancia, y por tanto estaba ese formato mixto. Ese formato mixto también tiene implicaciones, porque habrá jugadores que jueguen desde su país cuando sea online. Todo este tipo de cosas es importante tenerlas en cuenta. Después tenemos los publishers, que decíamos antes, los tenedores de los derechos, los dueños de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Entonces, todo esto que tiene que ver con quién es el dueño del videojuego, hace un poco que el papel de ese publisher sea fundamental a la hora de entender este sector, porque podrá poner unas reglas que podrían cambiar a mitad de la partida. Todas estas competiciones que se están organizando se organizan alrededor de un videojuego concreto. Puede ser Counter-Strike, puede ser League of Legends, puede ser Fortnite, puede ser X videojuego. Y entonces todos esos publishers, ya sea pues Valve en el caso de CSGO, sea Riot en el caso de League of Legends, sea Epic en el caso de Fortnite, tienen una regulación específica, tienen una licencia concreta que conceden en cada uno de esos casos, y si no, habrá que hablar directamente con ellos para poder obtener licencias específicas para poder desarrollar competiciones concretas. Entonces es muy importante conocer la figura del publisher. Después están las plataformas de broadcasting que son pues conocidas por todos. La más conocida es YouTube, evidentemente, pero desde el punto de vista no solamente de los esports, sino gaming, es muy conocido que actualmente una de las plataformas más, digamos, que representa la punta de lanza es Twitch.
Es una plataforma muy, digamos, más dinámica que YouTube para este tipo de cuestiones y donde se retransmiten pues todas las, bueno, gran parte de las competiciones de esports actualmente. También hay plataformas homólogas que tienen que ver con digamos, un modelo parecido al de Twitch, pero que ofrecen otro tipo de cosas. Entonces, hay también importancia en esa parte, ¿no? En la parte de la retransmisión. Y por último, podríamos hablar de más agentes, pero por quedarnos un poco con estas pinceladas, pues hablábamos de los patrocinadores, ¿no? Los patrocinadores que tenemos a día de hoy en el sector de los esports, que son los que mueven toda esta... O sea, es un poco el lubricante que mueve toda esta maquinaria, ¿no? Todos estos engranajes, porque realmente son los que están levantando esto a día de hoy. Y, digamos, hay que conocer también cuáles son las implicaciones que tiene que ver todo el tema de patrocinio, que ya nos contaba un poco Pablo, ¿no? Nos daba las ideas generales, que, bueno, pues tienes que conocer exactamente qué tipo de patrocinador tienes, qué se le ofrece a ese patrocinador. Todas estas cuestiones pues tienen que, digamos, dirimirse cuando tienes que prestar servicio a un cliente que está metido en este sector, que puede ser el propio patrocinador, no nos olvidemos. Puede darse un servicio al patrocinador para revisar un contrato con un club de esports que quiere patrocinar, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, todos estos agentes, digamos, constituyen el grueso de todo este entorno, todo este ecosistema que se ha creado y es importante, ¿no? Ver un poco cuáles son todas estas patas, ¿no? Todas estas implicaciones. Sin embargo, lo que decíamos, hay cosas a las que les falta regulación y hay sectores concretos que tienen una incertidumbre o dificultad a la hora de, pues eso, a la hora de ser entendidos porque ni siquiera sea, digamos, o no se ha legislado o habiéndose legislado, la legislación todavía es demasiado embrionaria o demasiado, digamos, sí, demasiado nueva como para ver exactamente cuáles son todas sus implicaciones y ramificaciones. Por ejemplo, hablaba Pablo del tema de las apuestas, ¿no? A mí me gustaría que Pablo nos contara un poco, por dar una pincelada de cómo es el tema a día de hoy, de cómo está el tema de las apuestas a día de hoy en los esports, ¿no? Que es un tema muy, muy novedoso. A ver, el tema de las apuestas está... Bueno, ya sabéis la nueva ordenanza que ha salido aquí en España y que se empieza a... Bueno, que tiene un periodo de carencia, yo lo llamo así, no sé legalmente cómo se puede denominar, pero bueno, que lo han dejado, lo han permitido por ahora los contratos cerrados por los clubes de fútbol. Prácticamente casi todos los clubes de fútbol, creo que son todos menos uno o dos, tienen contratos de patrocinio con casas de apuestas y esto es una fuerte inyección económica para todos esos clubes y por eso el gobierno actual lo ha mantenido o les deja tenerlo hasta final de la temporada, que creo que es mayo, y luego la ley se endurece a partir de agosto, pero como bien ha dicho Julio, que nuestros abogados lo están revisando, esta ordenanza habla de propiedades deportivas y los esports no estamos regulados dentro de las propiedades deportivas. No somos una propiedad deportiva, somos pues no sé, un club de entretenimiento, somos una empresa que hace entretener a los demás, entonces generamos contenido y por eso es verdad que muchas casas de apuestas pues están acercando a nosotros para ver qué podemos hacer que esté amparado porque tenga algún resquicio legal o alguna puerta trasera o algo así de esta regulación. Es verdad que, aparte del betting, que quizás sí es un momento ahora un poco más, un momento más complicado por toda esta regulación, pero muchos otros patrocinadores están, pues ya no digo patrocinadores, vamos a hablar de marcas. Muchas marcas están confiando en clubes de esports, en jugadores
en influencers, todo lo que rodea el mundo del gaming, vamos a llamarlo así, para comunicar. ¿Por qué? Porque la llegada que estamos teniendo tiene muy buena acogida por parte de todos los fans. La tasa de engagement es mucho más alta que la del fútbol. No hay prácticamente rebote. Todas las cosas están bien recibidas. La gente que juega se gasta mucho dinero en productos porque, bueno, al final el ordenador, el ratón, el teclado, la famosa silla, que ahora está muy de moda por toda la pandemia, que son muy cómodas y lo que queráis, pero digo que es que la gente está mucho tiempo sentada, ahora con la pandemia más, pero la gente que juega videojuegos está mucho tiempo. Entonces, bueno, es algo que está ahí y que la gente consume mucho y se gasta mucho dinero, ¿vale? Eso para empezar. Es verdad que también las nuevas generaciones, bueno, yo tengo una niña pequeña y mi mujer que tenía que haber dado a luz la semana pasada, pero que el chaval está viendo lo que hay fuera y dice, yo me voy a quedar aquí dentro porque bueno, yo estoy pendiente de un hilo. Le dije, Julio, tío, si me llama mi mujer que está en el paritorio, me tengo que ir, pero bueno, hoy sabe que tiene que aguantar. Hoy está ahí apretando los machos porque tiene que aguantar. Entonces ya le he dicho que a partir de las 7:30 ya lo que quiera. Yo voy a ella, al hospital y la titular y lo que haga falta. Pero bueno, las nuevas generaciones que son un poquito más, ¿no? Que tienen un poquito más de años, a partir de los 7, 8, 10 años, si tú les preguntas, no sé si aquí hay alguien que está viendo la conferencia esta que tiene hijos de esa edad, tú les preguntas, yo tengo muchos primos, gracias a Dios, y todos sobrinos y tal, les preguntas, ay, mira, que ¿quieres ir al Wanda Metropolitano a ver a Joao Félix o te quieres venir a la mansión de Fortnite a ver a Llobetti jugar a... Y entonces todo el mundo, o sea, el 100%, o sea, es que no hay un 100% de la gente que le he preguntado, joven, dice, no, yo quiero ir a, güey, llévame, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces, esto es así. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones no consumen lo que consumíamos nosotros, que es la televisión, lo que hay en la televisión, del canal 1 al canal 6, que no hay más. Y entonces ahora es, bueno, lo que ya lleva un tiempo que es pasando, que es on. Y estos chavales, ¿qué hacen? Pues la gente joven consume YouTube, consume redes sociales, consume YouTube y ahora está empezando, como ha dicho Julio, a consumir mucho Twitch. ¿Por qué? Porque los influencers o los creadores de contenido o los jugadores están empezando a retransmitir en Twitch. Entonces, todos los chavales se meten en Twitch. ¿Por qué? Porque es gratuito. Yo, que quiero ver a mi Atlético de Madrid, tengo que pagar 140 euros a Telefónica cada mes para ver el fútbol. Y yo lo hago encantado de la vida. Pero son 140 euros. Y una persona joven de 15, de 20 años, de 14, de 13, que quiere ver a sus ídolos, no tiene que o tener un abono en el Wanda Metropolitano, perdón, hablo siempre del Atlético de Madrid, pero porque yo trabajo ahí y aparte soy del Atleti, pero podía hablar de cualquier estadio, no me importa, voy a hablar del Atleti. Entonces, el Wanda Metropolitano tienes que gastarte tu abono, tienes que ir a un bar a tal, o en tu casa y tal, y tienes que gastarte bastante dinero, yo entiendo que es bastante dinero. Para la gente joven, no. ¿Por qué? Porque lo ve todo gratuito y cuando quiere. Es verdad que el directo no es como un partido de fútbol que dura 90 minutos. En finales de Champions contra el Atleti suelen durar siempre un poquito más, ¿no? Es hasta que marque el Madrid. Pero normalmente los streamings duran 4, 5, 6 horas. Entonces, al final, pues mamá, que acabo de cenar, me voy a ver el streaming. Y esto también vale para Latinoamérica. Entonces, porque está 6, 7, 8 horas, con lo cual la diferencia horaria hace que también la gente de Latinoamérica lo consuma porque se habla hispana. Esto abre muchísimas puertas a las marcas. ¿Por qué? Porque es una ventana gratuita en la que pueden promocionarse. Cuando digo gratuita es que no tienen que pagar unos derechos televisivos, no tienen que pagar lo que cuesta montar una televisión. No, sino que es, oye, trabajo con este club o con esta competición. No quiero hablar de ningún club ni competición, o sea, nada, me da igual, Heretics, la compañía que sea, no importa. Es que somos poquitas. Hay demasiadas marcas para tan poquitos clubes o vamos a llamarles propiedades, ¿no? Porque están las ligas, están los propios jugadores, los influencers y los clubes. No hay mucho más. Bueno, vale, sí, los publishers, pero ser partner de un publisher prepara la cartera y no puede ser algo de manera local, tiene que ser de manera global, con Asia, y eso es una locura. Que estaría genial que empezase a ocurrir, que ya ha ocurrido con Mastercard, con alguna compañía y tal. Pero bueno, que lo hablamos un poco más local, yo creo que en España y también en Latinoamérica, porque he visto
muchas preguntas que son de Latinoamérica, que me he leído algunas, pero yo creo que no puedo contestar ninguna, porque es una cosa es de loco la pregunta que están haciendo. Pero bueno, entonces, básicamente lo que digo es que hay muchísimas oportunidades, de verdad, muchísimas oportunidades. Todas ellas, yo he hablado, es verdad, de la parte comercial, luego Julio va diciendo cosas y claro, contratos laborales, todos. Temas societarios, pues aquí somos todos jóvenes, queremos, oye, vamos a montar esto aparte, y entonces los abogados te dicen, pues crea otra sociedad, porque si eso va mal y el tuyo va como un tiro, por lo menos para que no te arrastre y que esa compañía que tú vas a crear paralela a la que tienes, si la quieres, bueno, si quieres replicarla o quieres que con esa, pues yo qué sé, trabajes un modelo de franquiciado, si va mal, a ti no te perjudique y tal y cual. Eso nosotros, yo, por ejemplo, que no soy abogado, nunca lo hubiera pensado. Pues nosotros trabajamos con un despacho que nos ha dicho, no, es que tenéis que hacer esto, esto, lo otro. Entonces, nosotros siempre necesitamos de eso y es verdad que las propiedades, clubes, no somos tan grandes como para tener un departamento de recursos humanos, un departamento de... Entonces, al final, pues dices, pues trabajo con un despacho y externalizo todo esto. Y yo, lo que sí que voy a decir, y con esto acaba mi intervención, es que a nosotros nos han llegado muchos despachos o muchos bufetes, como lo queramos. Y nosotros nos reunimos con todos porque es verdad que nos han dicho, siempre nos han dicho, a mí por lo menos me han dicho que no hay que cerrarse las puertas ante nadie y que el mundo es muy pequeño y todos somos mocos en un mismo pañuelo. Pero estaría bien que los diferentes despachos y bufetes empezaran a tener un microdepartamento de esports. Ya no lo digo por nosotros, por los clubes y propiedades, sino porque nosotros trabajamos con grandísimas marcas, Grupo Mau San Miguel, Adidas, Logitech, son marcas, Nestlé, muchísimas marcas que todo el mundo conocidas, mundiales, y que están empezando a gastarse mucho dinero en esports y que yo creo que deberían de estar asesoradas legalmente para que todo lo que hicieran, que nosotros lo hacemos como club, pero pero entiendo que los despachos, si empiezan a trabajar en este nuevo nicho, si queremos llamarlo así, creo que pueden, ver un poquito lo grande que es esto y el dinero que mueve, que como ha dicho Julio antes, creo que eran más de 1.000 millones de dólares. Ya está, ya acabó. Pues sí, además de hecho, ya hay varios despachos que están, digamos, potenciando este área, ¿no? de los esports, porque precisamente ven que, bueno, es como todo, ¿no? Cuando tiene demanda algo, pues al final buscas a alguien que pueda prestar ese servicio y si alguien digamos, tiene nociones específicas, pues siempre es algo más positivo, ¿no? A valorar. Por ir terminando, porque realmente estoy viendo que son 10 minutillos y hay muchas preguntas, como dice Javi. Entonces vamos a intentar... Claro, entonces vamos a intentar seleccionar algunas así, pues para contestar rápidamente. A ver, bueno, nos pregunta primero Roberto, saludos desde México. En México no estamos familiarizados con el concepto esports. Nos referimos aquí al derecho del deporte. Imagino que estamos hablando de lo mismo. Bueno, aquí en España al menos la regulación todavía no considera los esports como deportes y eso tiene pues muchas implicaciones, ¿no? Como ya decíamos. Carlos nos dice un tema interesante. En mi caso soy experto en seguro y estoy interesado en escuchar los comentarios que pudieran darnos sobre los riesgos asociados a los esports y los contratos de seguro asociados a este nuevo negocio. Por ejemplo, como las plataformas son virtuales, ¿qué pasa si en medio de un torneo donde hay mucho dinero ocurre un hackeo y hay pérdidas de dinero? ¿Esto lo han logrado respaldar con algún seguro? O, por ejemplo, ransomware secuestra los ordenadores de un equipo de esports. A ver, todo este tipo de cosas, evidentemente, claro, cuando tienes que regular, cuando tienes que proteger y asegurar cosas más específicas, como en el caso, por ejemplo, de las competiciones, ahí sí que se hace, digamos, una negociación específica de las pólizas para poder hablar exactamente de cuál es la cobertura. Entonces, si hay un evento,
sobre todo pre-COVID, ¿no? Porque desgraciadamente los eventos presenciales se han reducido drásticamente, ¿no? Por la pandemia, pero anterior a toda esta situación sí que yo he visto contratos de seguro con unas condiciones específicas para un evento determinado, protegiendo una serie de cuestiones muy, muy concretas. Pablo nos dice, muy buenas tardes. En primer lugar, gracias por todo. Es algo súper novedoso y desconocido. Os quería preguntar un poco respecto de las condiciones laborales de las que hablabais antes y la diferencia entre los contratos mercantiles y laborales con los jugadores. ¿Podría buscarse o aplicarse una figura como la que se aplica en el fútbol para los jugadores de élite? ¿O cuál consideráis que es la mejor manera de regular estas condiciones? Muchísimas gracias. Bueno, si quieres, Javi, contestar. Iba a decir que el problema redunda en lo mismo, es que no hay una regulación concreta y el problema es que no está ni catalogado como deporte ni catalogado como no deporte. Con lo cual esa analogía que dices de los jugadores de fútbol, sí, pero es que no es un deporte. O sea, legalmente no está reconocido como un deporte. Entonces hay que buscar la forma, igual un exceso de regulación no es lo suyo, o sea, no es, pero aplicar analógicamente una ley cuando está prevista para una cosa, cuando no es un deporte, los eSports o no está regulado como tal, es complicado. Entonces, ¿en qué tiene mejor encaje? Discutible, muy discutible. Si es mejor un contrato mercantil, uno laboral, tiene matices y no es una cuestión sencilla. Es difícil, sí, la verdad que sí. Sobre todo, lo que hay que pensar es eso, que la realidad de los eSports es suficientemente específica como para no asignar automáticamente una categoría contractual por defecto. Tiene que ver mucho con eso, hay que tener en cuenta los indicios de laboralidad, hay que tener en cuenta, pues eso, exactamente la duración de la prestación de servicios, hay que tener en cuenta una serie de cuestiones, una serie de cosas que en cada caso específico hay que valorar. Bueno, sí que es verdad que hay una serie de contratos que funcionan mejor que otros o que dan, digamos, mayor cobertura y efectivamente durante el curso no solamente tratamos de eso, sino que tratamos además con casos prácticos, con contratos prácticos para que veáis cuáles son ese tipo de documentos que normalmente o de negocios jurídicos que normalmente se utilizan en la práctica habitual porque, digamos, encajan mejor dentro de este sector. Y entonces, bueno, la visión práctica en ese sentido está bastante bien, es importante también darla, ¿no? Además, Sí. hay otro tema por ahí, el tema laboral, que creo que hay una pregunta un poco más adelante, de tema internacional, que hay jugadores de otros países, de Latinoamérica, como os decía Pablo, si llega mucha gente a Latinoamérica, hay jugadores de otros países y hay otro problema adicional que es que hay jugadores que son menores de edad. ¿Y cómo se soluciona eso? No solamente es un tema de si es mercantil o laboral, sino que hay mucho más allá. Totalmente. Nos pregunta Pablo, otra pregunta de esta vez de la rama más mercantilista. ¿Cómo de relevantes son, en vuestro punto de vista, la figura de los pactos de socios en este tipo de sociedades a la hora de abordar todos los temas que estáis comentando, sobre todo de las relaciones societarias con respecto a terceros? Pues esto en concreto es de lo más importante realmente, porque vosotros pensad que, como lo que decía Pablo antes, en realidad estas sociedades normalmente se han montado entre colegas. Entonces, claro, tienen muchas similitudes con lo que sería una startup. Claro, en las startups es importante bueno, claro, en la fase más embrionaria, cuando se juntan 3 o 4, pues no pasa nada porque todo el mundo está de acuerdo. Pero cuando empiezan a entrar inversores, es muy, muy, muy importante, no puedo ni siquiera enfatizar lo suficiente lo importante que es, tener un buen pacto de socios, un buen pacto parasocial para regular todas las cuestiones que tendrán que ver con futuras rondas de financiación de la compañía. Porque el problema no es al principio, sino cuando se dan esas rondas. Cuando se dan esas rondas, ahí es donde pueden ocurrir cuestiones, pues eso, a tener en cuenta desde el punto de vista de cuáles son los derechos de arrastre, cuáles son los derechos de acompañamiento, cuáles son, pues todo ese tipo de cuestiones, todo ese tipo de situaciones que se dan cuando estamos dentro del ámbito de una ronda de financiación,
es muy importante tenerlas en cuenta en este tipo de sociedades, en los clubes sobre todo. Evidentemente, en todos los actores va a ser importante. Un publisher también tiene que tener un buen pacto social, pero eso no tiene nada, o sea, no estamos hablando de algo muy específico. Aquí sí es verdad que por el hecho de ser una startup, de ser una compañía que ha empezado con un capital muy pequeñito, pues es lo normal es que sí que tenga unas implicaciones más fuertes, ¿no? Nos pregunta Carla, también es de México, se especializó en asuntos migratorios. Claro, aquí nos hace la pregunta un poco que decía antes Javier, ¿no? De cuáles son las implicaciones que tiene que ver con el ámbito internacional. Y efectivamente, las implicaciones que tiene son muy diversas. Desde el punto de vista laboral, la contratación de jugadores extranjeros tiene muchísimas implicaciones y es complicado. Además, hay que ver efectivamente con todos los temas migratorios de las visas, todo esto tiene unas implicaciones muy concretas y en el curso que nosotros estamos promocionando hay profesores que son directamente, es gente que está en directo contacto con el derecho laboral y todas estas cuestiones las ven en el día a día. Entonces, pues es importante también tener un poco esa visión, esa parte de la visión para conocer un poco el todo, ¿no? Vale, bueno, también nos habla de las relaciones de derecho privado internacional. Pero nos habla del publisher, entendiendo que la legislación es nativa para cada publisher, será la de su país de origen y debemos suscribir contratos aplicables o ejecutables en otras legislaciones. Bueno, depende, ¿no? Lo de la legislación aplicable tiene que verse caso por caso y efectivamente, si se firma con un agente que tiene que ver, o sea, depende del lugar de prestación de servicio, depende de con quién se está contratando exactamente. Luego, evidentemente, sabéis que hay cláusulas de sumisión expresa y se puede circunscribir a una legislación específica, ¿no? Pues todo ese tipo de cuestiones son importantes también a tener en cuenta. Respecto de los publishers, contabiliza a los jugadores como empleados y cómo tributan a este respecto a este contrato estas sociedades. No entiendo qué quiere decir con contabiliza a los jugadores como empleados. Los publishers no tienen contratados a los jugadores, en principio. Son los clubes quienes contratan a los jugadores. En todo caso, como personal laboral suele ser y cómo tributan respecto a este contrato. O sea, no entiendo muy bien el supuesto de hecho realmente en este caso. No sé si tú, Javi, entiendes por dónde va la pregunta. Yo entiendo que... Antes cuando íbamos contestando al resto, pero no termino tampoco de... Si nos la podéis aclarar. Sí. Vale, Cristina nos pregunta qué ordenanza es la que entra en vigor no, les estaba refiriendo Pablo a la normativa de comunicaciones comerciales del juego, que tiene periodos de vacatio legis para determinadas disposiciones, ¿no? Entonces hay como, sí que es verdad que entró en vigor, pero digamos que va haciéndolo de manera secuenciada para según qué supuestos. Nos habla Raúl Ortega, nos dice que en México existe la Federación Mexicana de eSports, que cuenta con el reconocimiento, si es cierto, del Gobierno de México y de la Comisión Nacional de Deporte. En México los eSports son reconocidos como deporte por las características que tiene la práctica de diferentes disciplinas. Me he metido en el estudio a fondo, mi carrera de Derecho. Vale, sí. A ver, el tema de las federaciones, es cierto que claro, aquí al no ser reconocido como deporte, pues no hay una federación española de eSports como tal. Y de hecho es un debate muy habitual el tema de decir eSports deporte sí, eSports deporte no. ¿Por qué? ¿Qué implicaciones tiene todo eso? ¿Es bueno que haya un ente público regulando exactamente todo en relación a los eSports? Aquí además hay una disonancia con los deportes, como decíamos antes, porque, claro, al no haber un publisher, en los eSports, al haber un publisher,
cómo juega, qué papel juega dentro de esas posibles federaciones, ¿no? Pues un poco todo eso tiene muchos ángulos y es un debate bastante actual y realmente hay posturas para todos los gustos. Ya, pues yo creo que un par de preguntas más y lo vamos dejando, si os parece, porque más o menos yo creo que nos hemos pasado del tiempo y nada, vamos a responder un par más y lo vamos dejando por aquí. Nos pregunta Álvaro, ¿cuál es la formación que consideráis imprescindible para un abogado de eSports? Pues el curso que nosotros damos, evidentemente, es un buen punto de partida. A ver, realmente, respondiendo seriamente a la pregunta, sí que es verdad que, claro, ser especializado en eSports así en general, pues es difícil decirlo porque, como decimos, hay tantas áreas en las que hay implicaciones respecto a este sector que decir que uno es experto en eSports y lo sabe absolutamente todo desde el punto de vista jurídico en relación a los eSports, pues es poco menos que una barbaridad, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, en el caso de Javier y en mi caso nos dedicamos más a la parte mercantil, pero tenemos compañeros que se dedican a la parte laboral, tenemos compañeros que se dedican a la parte fiscal, entonces todas esas áreas son muy, digamos, tienen suficiente enjundia por sí mismas como para tener que dedicar un estudio específico a esas líneas, ¿no? Pero lo que sí que te podría decir es bueno, como punto de partida, desde luego, como un barniz importante a la hora de entenderlo todo, o sea, de entender un poco cómo se conjugan todas esas áreas, creo que sí que es verdad que lo que ofrecemos en el curso es un poco ese bagaje previo, ¿no? Y para entenderlo, pues eso, de una manera un poco más integral todo este sector desde el punto de vista jurídico. Y nos pregunta Fina, ¿qué despachos están potenciando este área? Actualmente, ¿qué tipos de contratos en concreto se le hacen a los jugadores que compiten? Los contratos, o sea, bueno, los despachos que están potenciando este área, pues hay varios despachos. Nosotros como EJASO Teleglobal tenemos un departamento de Derecho de los eSports específico, integrado, digamos, por profesionales de todas esas áreas, que es lo importante, ¿no? Es que haya abogados que solamente hacen eSports, aunque hagan mucho de eSports, pero realmente el valor añadido se da como despacho a la hora de tener profesionales que están especializados en todas esas ramas. Pues si Pablo levanta el teléfono y pide pues un contrato de patrocinio, pues sabe a quién tiene que llamar y sabe qué tipo de servicio va a recibir, pero si hay un asunto de índole laboral, pues se va a otro profesional. Es un poco lo que, digamos, marca la diferencia a la hora de ofrecer servicios en este ámbito. Y hay otros despachos, evidentemente, pues que también lo potencian. También hay profesionales de otros despachos en el curso, por ejemplo, de Roca, Jungent, también hay de Auren. Bueno, pues hay otros despachos, digamos, que apuestan por este sector y cada vez los hay más. Y nada, y por terminar, nos pregunta actualmente qué tipo de contratos en concreto se hacen a los jugadores profesionales que compiten. Bueno, pues a los jugadores profesionales se les hacen, depende de qué tipo digamos, de actividad esté prestando, porque no es lo mismo un jugador profesional que va a participar en una competición solamente se le contrata para participar en una competición muy específica que va a durar de X tiempo y que todo está muy claro y que no hay, digamos, una dependencia grande del club, sino que es como se le contrata para esa labor en específico y hay mucha autonomía, pues en ese caso parece más sensato inclinarse hacia un contrato mercantil de autónomo, ¿no? Pero si es otro tipo de relación, digamos, con más vocación de permanencia, pues a lo mejor cabría pensar que una relación laboral tiene más cabida. Pero ya os digo, es una cosa que hay que ver caso por caso por cada... Y luego hay competiciones que directamente exigen una modalidad contractual concreta. Entonces, pues para competir en esta competición se exige contrato laboral y no hay más cuestión ahí. O sea, si hay que contratar a
a un jugador, se hace mediante un contrato laboral y ya está. Entonces, bueno, es difícil responder a una pregunta de manera categórica, es lo que decíamos antes. Y nada, bueno, pues yo creo que podemos ir un poco finalizando por aquí porque nos hemos pasado ya el tiempo. Así que, pues nada, solo me queda dar las gracias tanto a Javier como a Pablo por habernos acompañado hoy a nosotros en este pequeño webinar, ¿no? Para darnos su visión y su opinión, bueno, que realmente pues, es pues muy valiosa. Y así que, bueno, nada, gracias a los dos. Y por mi parte, no sé si queréis decir algo para despediros o... Bueno, darte las gracias a ti, a la Escuela de Práctica Jurídica, y si alguien tiene alguna duda, me tenéis en LinkedIn, donde queráis, podéis contactar conmigo sin problema, o sea que no os cortéis en ese sentido. Bueno, yo, como he dicho antes, ¿no? Agradecer a Julio que le conozco y también a Javier que cuenten conmigo para dar mi opinión y ver realmente y que la gente sepa que realmente los clubes de eSports necesitamos de despachos, de bufetes para trabajar en las diferentes áreas. Y cualquier cosa que necesitéis, podéis hablar con Julio que tiene mi contacto o yo si no os lo pongo por aquí. No sé si la FOD lo va a dejar o no, pero bueno, yo lo pongo y ya tomo, ¿vale? Y para realmente pienso bueno, que es importante, como he dicho antes, que las compañías, ¿no? o los bufetes tengan ya áreas específicas de eSports. Yo sé un poquito de patrocinio, no sé mucho, y de la parte legal todavía, bueno, estoy ahí cabeza perdiendo más gracias a nosotros trabajamos con Ejaso, ¿vale? Y yo empecé aprendiendo de un despacho que se llamaba Jiménez de Parga, que ha sido absorbido por Écija y bueno, Alfonso Giuliani, que en el Atleti estaba ahí en el Atlético de Madrid, bueno, ahora de Écija es el que estaba ahí todos los días, Pablo hace esto, Pablo trabaja lo otro y tal y cual. Yo creo que al final todos tenemos que aprender un poquito. ¿Para qué? Para un poco lo que decía Julio, saber qué necesitas dentro de cada departamento y decir, oye, pues esto lo tengo que hablar con no sé quién, porque es de laboral, esto que es de patrocinio, o nosotros, incluso que hemos trabajado en Eretis con temas que eso da para otro webinar, hemos trabajado con Ejaso, con el tema de sacar un fan token y trabajar con el mercado maltés, que es un mercado estupendo, precioso, una legislación tremenda, no es un paraíso fiscal, y bueno, todo así, y la verdad que es que da para mucho y yo entiendo que tiene que haber cosas específicas dentro de cada uso. Fenomenal. Pues nada, lo dicho, gracias a los dos y nada, y a los que todavía estáis por aquí, deciros que nada, que el curso empieza el viernes que viene, lo diré, para que lo tengáis todos. Empieza el día 5, el próximo viernes, no es desde esta semana, sino el de la siguiente. Y que cualquier información que necesitéis, pues tanto a Javier como a mí nos la podéis pedir y evidentemente pues a la gente de la Escuela de Práctica Jurídica, que siempre se porta muy bien con todos nosotros, podéis pedirles también información acerca del curso. Así que nada, muchísimas gracias y vamos viéndonos, ¿de acuerdo? Muy bien. Hasta luego. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego.